Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. El próximo 23 de junio los británicos están llamados a las urnas, pero no para cambiar al gobierno o para elegir gobierno. Están llamados a las urnas para decidir si el Reino Unido se mantiene dentro o de la Unión Europea o sale de ella. Es un referéndum importantísimo. Ojalá en España tuviésemos la costumbre de hacer referéndums con esta frecuencia. Hace no mucho hicieron ya uno allí en el que se decidía, o decidieron los escoceses, si se quedaban dentro del Reino Unido o se iban. Al final decidieron quedarse y aquello pasó a la historia como uno de los grandes momentos referendarios de la historia del Reino Unido, porque la división de opiniones dentro de Escocia fue muy marcada, y no solo dentro de Escocia, en la propia España se vivió como si se estuviera celebrando aquí. Lo que yo me pregunto es por qué no celebramos uno aquí. Podemos celebrar uno, no unos cuantos. Ahora bien, el referéndum escocés, o si se hiciese aquí un referéndum catalán o vasco o lo que fuese, no sería ni la mitad de importante, ni un cuarto de importante como va a ser este del próximo 23 de junio. Los medios lo están tratando, todavía en España poco, no van más allá de los teletipos y de la información que nos llega de Inglaterra, pero la historia tiene mucha importancia, muchísima. En el caso de producirse la salida, de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, todos nos veríamos afectados, no todos los europeos o los británicos y los que estamos todavía en la Unión Europea, sino todo el mundo, pero los europeos más que ninguno. Sería un shock de primera magnitud y habría que replantear a partir de ese momento muchísimas cosas. Ahora bien, cuando a uno le hacen la pregunta ¿qué te parece a ti el Brexit?, pues en principio tendemos a las respuestas automáticas, o estoy a favor o estoy en contra, en función de nuestras preferencias ideológicas. Pero en el momento en que se baja y se empiezan a leer opiniones de un sitio y de otro, análisis serios y bien documentados, la cosa ya se torna bastante más gris. En pocas cosas como en el Brexit he encontrado que sean tan poco proclives a lo blanco y lo negro como esta. Según las últimas encuestas, los partidarios de quedarse en la Unión Europea son más de los que quieren irse. La última encuesta que yo he mirado, que es de hace 2 días, el 47% que están a favor de quedarse dentro de la Unión Europea y el 40% en contra de la Unión Europea, es decir, quieren largarse, son partidarios del Brexit. La cosa va ajustada y evidentemente las encuestas todavía falta un mes o casi un mes y las encuestas son lo que son, pero la cosa, como veis, está bastante ajustada. Hay un porcentaje significativo de gente que no se decanta, que ni un lado ni otro, es decir, que no lo tiene claro, y ahí supongo, en ese 15% de británicos que no lo tienen claro, si van a votar una cosa u otra o no van a votar ninguna, es donde se decidirá. Nos sorprende que haya un 40%, muchos les sorprenderá que haya un 40%, es decir, 4 de cada 10 británicos que se quieren largar de la Unión Europea. Eso nos lo cuentan a los españoles y nos parecería sorprendente. Quizá ahora no tanto, porque el embrujo europeo ya se ha disuelto bastante con respecto al de hace 20 años, por ejemplo, 25 años, pero aún así, si hiciésemos una encuesta aquí para salir de la Unión Europea, pues los que quisiesen salir no serían ni un 10%. Calculo yo así, en función de lo que veo yo en la calle y de lo que conozco por mis conversaciones con la gente. Parece que está surtiendo efecto el plan de Cameron, del primer ministro, que se dio en llamar allí el Fear Project, el proyecto miedo, para meter miedo a la gente, diciéndole que eso iba a ser un drama, una tragedia auténtica de la que el Reino Unido no se iba a levantar nunca. Se han dicho, entre otras cosas, que el Brexit, la salida, les va a ocasionar una pérdida de 500.000 de empleos y una caída del PIB de más o menos entre el 3 y el 4%. Eso en un país que le ha dado siempre bastante importancia a la economía. Los ingleses han sido siempre gente muy sensata, o los británicos, mejor dicho, que tenemos la mala costumbre de tomar a los ingleses por todos. También les han avisado de que va a haber un desplome de la bolsa, un desplome considerable. El Ministerio de Economía incluso ha calculado el coste por familia, el coste del Brexit, en 4.300 libras por familia británica, lo que al cambio en euros sería unos 5.600 euros. El tema es que estos costes pues serían, no sé si estos u otros, mayores o menores, pero sí habría un coste económico, eso es más que obvio, sobre todo a corto plazo. El cambio de la libra, de hecho, está tocado. En noviembre, los que viváis en Inglaterra lo sabréis,
En noviembre de 2015 una libra se cambiaba a 1,5 € aproximadamente, y en el último mes, los últimos 2 meses, pues se ha estado cambiando a 1,2, 1,3. Hoy no sé cómo habrá cerrado, pero por ahí andará, ¿no? El tema de las finanzas en Inglaterra es serio. El sector financiero en el Reino Unido emplea aproximadamente al 5% de la masa laboral, lo que supone unos 1,5 millones de empleos. Es una barbaridad, es un disparate. Estamos hablando de una ciudad del tamaño del municipio de Barcelona, los que trabajan relacionados con el sector financiero, y sobre todo, y esto es lo importante, liquida a la hacienda pública británica el 12% de la recaudación, es decir, unos 65.000 millones de libras, como para tenerlo en cuenta en el caso de que el Brexit se produzca. El debate está siendo muy ardoroso en Inglaterra, por lo demás muy bien documentado, saliendo de lo que es el populismo barato y los argumentos sencillos. Para la gente sencilla, obviamente, sí que se está dando un debate a alto nivel. No se va al brochazo ni a sentimientos patrióticos excesivamente desaforados, quitando, insisto, algunos que directamente han ido a eso. A fin de cuentas es un referéndum y vota todo el mundo. Votan también pues la gente que no tiene instrucción o que no le interesa la política y que hay que llegar a ella a través de eslóganes sencillos. Pero en los periódicos ingleses, que los he venido leyendo, los leo de vez en cuando, pero vamos, no es un tema que consulte todos los días, pero sí los asuntos del Brexit los vengo leyendo desde hará cosa de un mes o mes y pico. Vosotros, de hecho, me habéis pedido en más de una ocasión que haga un podcast monográfico sobre este tema. Aquí lo tenéis, para quizá alguno más, porque falta todavía un mes para las elecciones. Y me baso en lo que he leído y en lo que yo no vivo en Inglaterra. Viví en el pasado, eso sí, hace 20 años. Pasé un año en Londres y es un país que conozco, obviamente, he ido más veces, como es lógico. De hecho, la primera vez que yo cogí un avión, siendo niño, fui a Inglaterra, fui a Londres. Creo que esto fue en el año 1984, si mal no recuerdo. Recuerdo un avión de British Airways, que para mí, pues claro, desde la primera vez que vuelas, pues siempre te acuerdas. Los que quieren salir de la Unión Europea, los que tienen esa idea y los que vienen defendiéndola desde hace bastante tiempo, el euroescepticismo, no lo olvidemos, es un invento británico, insisten en que salir de la UE y abandonar lo que son las instituciones europeas, abandonar el Parlamento Europeo, la Comisión y todo lo que es el eurosistema, tiene muchísimas ventajas. Tiene muchísimas ventajas porque la Unión Europea, a fin de cuentas, pues ha quedado convertido, o va camino de ser, un superestado gestionado por burócratas que asfixian a la economía británica y que la cosen a regulaciones. Es mejor, o eso es lo que dicen ellos, irse, salir de ahí, salir de ese horror, de la gran ramera, ¿no?, que decía la Biblia, salir de allí y seguir disfrutando de un área de libre comercio que ya existe, de hecho, un área de libre comercio europea que aprovechan otros países como pueden ser Islandia, puede ser Suiza o puede ser la propia Noruega. Por lo tanto, la conclusión que los partidarios del Brexit sacan automática, sin demasiado esfuerzo, es: vayámonos cuanto antes. La pregunta, que cuando uno lee esta versión tan sencillita que os la he explicado en un minuto, es si realmente todos son puntos negativos, ¿por qué no se han ido antes? O mejor todavía, ¿por qué algunos países como Holanda, países ricos realmente, como Holanda o Alemania, siguen en la Unión Europea? Si realmente solo es eso, solo es un megaestado que lo único que hace es coserte impuestos a regulaciones y tener que soportar una eurocracia agobiante, que hacen países ricos. No estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de la propia Dinamarca o de la propia Suecia, que están dentro de la Unión Europea, aunque Dinamarca y Suecia no estén dentro del euro. ¿Qué hacen? Inglaterra tampoco lo está, ojo. ¿Por qué no se van ellos? Yo a los alemanes les tengo por gente inteligente. Y si les tengo yo, les tendréis vosotros también. Es un país que va bien y los alemanes son gente sensata. De hecho, el Reino Unido o la propia Alemania o la propia Holanda ahorrarían un dineral saliendo. La contribución neta del Reino Unido a la Unión Europea es de aproximadamente 12.000 millones de dólares cada año. Es un dinero considerable. Estamos hablando de aproximadamente el plan de Zapatero. Eso es lo que se ahorraría el gobierno británico, que tiene que, cuando dice contribución neta, es lo que recibe, quitándole lo que ha aportado previamente. El caso del Reino Unido, como le pasa a Alemania, como le pasa a los países ricos dentro de la Unión Europea, pues no les compensa demasiado.
por lo menos desde el punto de vista contable. Si, bueno, esto es lo que nos ha salido, claro, que eso es contabilidad nacional, no deja de ser lo que nos ha costado, lo que me han dado y lo que he dado yo. Otra cosa es lo que no se cuenta, que es las ventajas que tiene pertenecer a un área de libre comercio, como es el caso de la Unión Europea. Porque, en principio, salirse son todo ventajas. De ahí que aquí el brochazo funciona. Del otro lado también puede funcionar el brochazo, no lo olvidemos, ¿eh? Decir, no, pero es que aquí estar dentro de la Europea da múltiples ventajas, la salida de la libre circulación de personas, capitales y bienes, y además pues que los británicos estén representados en Europa. Es decir, convencer a alguien de una cosa o la contraria es relativamente sencillo, porque en posiciones tan enfrentadas como estas, que son muy binarias, es o sí o no, o A o B, es una cuestión de afinar bien los argumentos. En este caso, yo, más que afinároslos, os los he resumido. Y parece convincente. A mí, desde luego, me lo explican así, de una manera tan clara y me convence. No, está claro. Para si yo fuese británico lo tendría clarísimo. Lo suyo sería salir, porque la única parte buena que tiene la Unión Europea es el acceso a los mercados de los países miembros. El acceso directo y sin aranceles y de manera preferente. Claro, si bajamos un poquito y vamos al detalle, pues nos encontramos con que el acceso de los externos de Suiza o de Islandia o de la propia Noruega está lleno de limitaciones. No es tan sencillo a un exportador islandés llegar al mercado alemán o al mercado español como para un exportador británico. Esa es una cosa. Noruega, por ejemplo, que sí accede plenamente al mercado de la Unión Europea, aunque no pertenezca a ella, lo hace porque tiene que suscribir todas y cada una de las regulaciones de la Unión Europea. Y si no, no entra. O se encuentra con muchas limitaciones. Las mismas con las que se encuentra Islandia o las mismas con las que se encuentra Suiza. Simple. La Unión Europea en este aspecto es clara. ¿Que tiene muchas regulaciones? Es un hecho. Ahora, si quieres entrar ahí, ya sabes lo que tienes que... por qué horca caudina tienes que pasar. Si miramos qué suponen las exportaciones a Europa, al continente, las exportaciones británicas al continente, qué suponen para el propio Reino Unido, pues nos encontramos con que la mitad, el 50% de los productos exportados por el Reino Unido vienen aquí, vienen a este lado del Canal de la Mancha. Estamos hablando de la mitad, un país que es muy exportador, como es el caso del Reino Unido, pues lo tiene que tener en cuenta. Está hablando de buscarse problemas con sus principales clientes. Podrían, eso sí, luego una vez fuera, ir cerrando tratados de libre comercio con cada uno de los países. Vamos a firmar un tratado de libre comercio con Francia y otro más con Bélgica y otro más con Alemania. Y el año que viene nos sentamos con España y con Portugal y al otro con Italia. Por poder, pueden hacerlo. Ahora bien, eso llevaría décadas. No olvidéis que el TTIP lleva no sé cuántos años negociándose y es a dos actores solo. Aquí tendría un montón de implicaciones. Por lo tanto, no es tan fácil. El brochazo de no, nos salimos de la Unión Europea, pero vamos a seguir teniendo acceso a la parte buena de la Unión Europea, que es el área de libre comercio. Claro, pero del Reino Unido no solo salen mercancías. En el Reino Unido también entran un montón de capitales. Es, como os comentaba antes, una de los centros financieros, es el centro financiero de Europa y uno de los grandes centros financieros del mundo. Capitales que, entre otras cosas, enjugan el déficit del gobierno. El gobierno británico es, como el español, como prácticamente todos los gobiernos europeos, es deficitario de un modo crónico. Algunos expertos, de hecho, y no expertos, no estamos hablando de un muerto de hambre tipo Alberto Garzón, expertos de verdad, los de la London School of Economics, por ejemplo, hablan de que el Brexit, de llevarse a cabo, acabaría o cortaría de cuajo en torno a un 20% de la inversión extranjera en el Reino Unido. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares o de euros directos que les llegan ahí y que les están llegando ahí ahora. Esto también habría que tenerlo en cuenta. Claro, si gente solvente como la London School of Economics te dice esto y te hace esta estimación, que a lo mejor luego no es un 20%, a lo mejor luego es un 15%, porque seguiríamos hablando de una cantidad de dinero considerable. Entre otras cosas porque eso afectaría directamente a la libra. Si la inversión extranjera en el Reino Unido cae un 20% o un 25% o un 15%, la libra se depreciaría. De hecho, Nomura ha hecho ya un estudio sobre la posible depreciación de la libra y lo calcula en un 15%. Que lo mismo, puede ser un 10 o puede ser un 20, pero que la depreciación existiría. Repito, son estudios solventes y estudios bien hechos.
no hechos por partidos políticos que tienen una decisión que han hecho encajar el estudio a su voluntad previa. No es el caso. Los riesgos económicos, por lo tanto, son reales. Pero claro, no son los únicos, que esa es otra de las cosas que no se están teniendo en cuenta o no tienen en cuenta los partidarios a ultranza del Brexit. Lo que quiero haceros antes de nada es dudar. Que no os vengan con una idea y digáis, bueno, la suscribo sin más, simplemente porque ya me has explicado esto, ya me has dado los 3 brochazos, esto encaja perfectamente. Los liberales, si algo nos caracteriza por encima de los socialistas, es que sometemos a pensamiento crítico, pero crítico de verdad, prácticamente todo, si no todo, directamente. Entonces, ir a lo fácil no es propio de nosotros, o por lo menos no es propio de mí. Prefiero siempre dedicarle tiempo a las cosas y procurar entenderlas en su totalidad. Y su totalidad incluye los factores geoestratégicos que esto implicaría. A ver, la geoestrategia y la geopolítica existe. Nos guste o no nos guste, pero es que es así. Desde el punto de vista geopolítico, haceros una pregunta. ¿Quién saldría fortalecido del Brexit? Rusia, obviamente. No se me ocurre otro. Rusia lo tenemos aquí al lado, y más la Rusia de Putin, que es un personaje por el que siento una gran antipatía en prácticamente todos los aspectos. Algún día os lo explicaré por qué. Pero vamos, que es un ser siniestro por donde lo agarremos, me da igual. Y la verdad es que hay que tener algo de visión a largo plazo. El mundo no es un parque temático, no es el país de nunca jamás, donde están los unicornios pegando brincos. Y no lo digo ya por los de extrema izquierda, lo digo también por los libertarios, que somos muy dados, y me incluyo, muchas veces a dejarnos llevar por jijiji, jojojo, aquí los contratos voluntarios, y entonces si esto impera, ponemos un montón de presupuestos previos, que luego en el mundo real no se verifican. En el mundo real lo que hay es estados con fuerzas armadas y con portaaviones, y vecinos incómodos, y tipos expansivos, como puede ser el caso de Putin. Es que estas son las realidades. Por lo tanto, una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea lo que implicaría directamente es un debilitamiento de la Unión Europea o del conjunto de Europa Occidental. Y eso lo aprovecharía Rusia, o tendría que aprovecharlo a la fuerza. Sería, en cierto modo, un regalo que, sin quererlo, le harían a Vladimir Putin. Claro que también es cierto que el Reino Unido perdió su imperio hace relativamente poco tiempo. Las colonias del Imperio Británico, que era gigantesco, se perdieron en muy poco tiempo, en torno a 20 años más o menos, de los años finales de los 40, que es cuando se concede la independencia a la India, hasta los años 60. A partir de entonces ya queda liquidado de facto el Imperio Británico y se convirtió en otra cosa, la Commonwealth, que no es propiamente el Imperio Británico ni tiene nada que ver con él. Y si nos fijamos, no pasó nada especial. Inglaterra entró en crisis económica, pero por otras razones que no hay que achacar o exclusivamente a la pérdida del imperio. La economía más próspera, eso también es verdad, la economía más próspera de Europa es Suiza. Y Suiza no está en la Unión Europea, ni siquiera está en el euro. Y es la economía con diferencia más próspera, sin tener petróleo y sin tener nada, porque de Noruega siempre podemos decir que ellos, a fin de cuentas, tienen la suerte de ser muy pocos y de estar encima de una bolsa de petróleo, pero no es el caso de Suiza. Suiza son muchos más que en Noruega, tiene más habitantes que Noruega, metiditos en un país pequeño que gran parte es inhabitable. Estos son los picos de los Alpes. Y a Suiza no le ha hecho falta entrar en la Unión Europea. Al final, y esto es lo que os quiero transmitir, no importa tanto, yo creo, quedarse fuera o dentro, sino qué tipo de gobierno va a tener el Reino Unido, en el caso de que se quede fuera. Es decir, incluso dentro. Es decir, a fin de cuentas, luego lo que cuenta son las ideas que gobiernan un país. Esto me remito al podcast que hice hace un par de meses sobre la república. A mí que más me da una república o una monarquía. Si la república la gobierna Nicolás Maduro, malo. Pero es que si la monarquía, si como monarca tenemos al presidente al Kim Jong-un de Corea del Norte, pues malo también. O al rey de Arabia Saudita. Por lo tanto, en esto viene a ser algo parecido, algo muy, muy similar. Cuando me preguntan que si estoy a favor de la independencia de Cataluña, pues yo digo, no, yo no tengo que estar a favor o en contra, tienen que ser los propios catalanes. Ahora, si tuviera que decidir yo, pues decidiría en función del gobierno. Yo no les deseo nada malo, por lo tanto, estaría en contra si se fuesen a hacer con Cataluña, pues estos de las CUP.
básicamente por empatía hacia los catalanes, pobrecitos, qué pecado han cometido para verse sometidos a esta gente. Pues en este caso igual. Eso sí, no nos quitaría algunas debilidades que podrían aparecer, como por ejemplo esta de la geopolítica que os comentaba al final y que no se suele tener en cuenta, pero que es importante sobre todo en el largo plazo. De hecho, si os fijáis en ciertos políticos ingleses como Nigel Farage, que es este del Partido de la Independencia Británica, que tanto nos gusta y nos gusta vernos sus vídeos por YouTube, estos en los que pone contra la pared a los parlamentarios europeos. Hay uno, por cierto, de la baronesa Ashton que la machaca sin piedad. Yo cada vez que lo veo me parto de la risa. Farage, que es un tipo brillante, curiosamente carece por completo de visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo es importante. Sinceramente lo digo, no me invento nada. Si a poco que uno estudie la historia, lo que ha pasado antes de nosotros, te das cuenta o puedes ver a los gobernantes que tuvieron visión a largo plazo y los que carecieron de ella. Los que solo gobernaron pensando en el mañana. La verdad es que no sé qué tal le sentaría al Reino Unido irse de la Unión Europea. De entrada mal, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Al principio sería un shock para ambas partes, pero especialmente para el Reino Unido. Sus empresas lo notarían mucho, los propios británicos lo notarían también, la economía se resentiría. Ahora, a largo plazo, depende, sobre todo cómo se haga el Brexit. Si el Reino Unido decide aislarse por completo o decide mantener un cierto nivel de unión con el resto de lo que habían sido sus socios europeos. Eso ya se vería. Si lo que se decanta es por un aislacionismo absoluto, creo que ninguna de las dos partes van a salir beneficiadas. Si miramos de nuevo a la historia, en concreto a los dos últimos siglos, al siglo XIX y al siglo XX, lo que nos encontramos es que cada vez que el Reino Unido se ha aislado del continente, es decir, ha decidido mirar a otro lado, Europa ha entrado en crisis, o ha entrado en crisis generalmente bélicas y ha empezado a guerrear. Ahora, que Europa guerree es una cosa más complicada. Europa es un continente de pacifistas, esencialmente, no hay más que ver lo poco que se gasta en defensa, y los ejércitos europeos no son ni sombra de lo que llegaron a ser en su momento. Con esto no estoy diciendo que haga falta tener ejércitos grandes, Dios me salve, pero sí es necesario tenerlos, especialmente cuando fuera tienes amenazas que de vez en cuando las amenazas se materializan en realidades bastante dolorosas. Así que una tercera opción que no había comentado y que ya cierro con ella porque se me está yendo de tiempo de nuevo la contracrónica, sería practicar reformas en la Unión Europea, porque todas esas quejas que tienen los partidarios del Brexit, los brexiters, tienen razón. Yo las suscribo de la primera a la última letra. Sería practicar reformas serias a la Unión Europea y devolver la Unión Europea a lo que fue en origen. Es decir, devolver la Unión Europea al Tratado de Roma, en esencia, que es una gran área de libre comercio de carácter paneuropeo en la que la política tiene poco que ver. Eso obviamente sería materia para otra contracrónica que os prometo hacer. Hablar sobre los defectos de la Unión Europea, que son muchos, y que precisamente a causa de esos defectos, es decir, de haber olvidado la naturaleza íntima del Tratado de Roma, que sí tuvo sus méritos y los ha tenido, precisamente a causa de eso y de querer convertir Europa en una suerte de superestado gigantesco, de nuevo imperio romano, pues gobernado además por burócratas que no ha elegido nadie, que no rinden cuentas ante nadie, pues ha entrado en crisis. Que lleva en crisis bastantes años, del momento álgido del europeísmo, que fueron los años 90 más o menos, el Tratado de Maastricht, hasta hoy, donde hemos visto a lo largo de los últimos 10 años cómo lo tiraban en referéndums, cómo fracasaba estrepitosamente la Constitución Europea. En España fue de los pocos países donde se aprobó por referéndum. En Francia la tiraron. La tiraron, eso sí, por otras razones distintas a por las que deberían haberla tirado. Es decir, les parecía excesivamente liberal y excesivamente procapitalista. Bien, esto yo creo que mejor será dejarlo para otro podcast, otro podcast monográfico, en este caso, sobre la Unión Europea, sus defectos y cuáles son las reformas que debería
que debería acometer, y acometerlas ya con urgencia. Estamos ya en 2016, son muchos los años de crisis que lleva arrastrando este organismo supranacional y al final, no sé si será esta vez, pero más tarde o más temprano algún país se terminará descolgando. Es decir, esto es una crisis que se avisó con tiempo. Es como la Primera Guerra Mundial, que se venía desde hacía 15 años, cuando estalla en el año 1914. Era una guerra tan cantada que lo que no se sabía era cuándo. Pero todo el mundo sabía que iba a haber una guerra al final entre Alemania e Inglaterra, que iban a estar todos metidos. No en vano, aquella época se la conoce como la de la paz armada. Los 10-15 años previos a la Primera Guerra Mundial. Pues ahora me da la impresión de que estamos en la paz armada previa a un revolcón de este estilo, sin armas afortunadamente esta vez y sin trincheras, pero un revolcón de este estilo dentro de la Unión Europea, precisamente por su falta de enfoque y por su falta de reformas, o porque tiene el enfoque equivocado. Tiene ese enfoque estatista, tan pastoso, tan conducente a estas crisis. Es inevitable, lo hemos visto con la crisis griega. En este caso era de orden económico, pero que tenía un trasfondo político, porque al final, a fin de cuentas, todas estas cosas luego tienen un trasfondo político. De hecho, con Grecia se sigue errando el tiro continuamente. Pero esto lo voy a dejar para otra ocasión, porque ahora me parece que sería hacer demasiado denso la contracrónica de hoy. Espero que esto, que es un tema que volveremos quizás sobre él, bueno, seguro que volveremos sobre él porque falta un mes para el referéndum y es nada, es muy poquito tiempo, pero se irá calentando. Quería hacer el podcast antes de que se empezase a calentar el tema, para que al menos si alguien tenía alguna duda y quería conocer mi opinión, pues lo tuviese de referencia durante las próximas 4 semanas, pero muy probablemente vuelva con ello. No lo sé si dentro de 2-3 semanas, pero antes a ver si hago alguno más, aunque sea solo ya más periodístico y menos de fondo, sobre cómo están las cosas y quién va a ganar. Y por supuesto, en el caso de que Inglaterra o el Reino Unido salga de la Unión Europea, me parece que no solo va a haber un podcast, va a haber bastantes, porque si al final se produce la ruptura, me da la nariz que no se va a hablar de otra cosa en todos los países europeos durante todo este verano. Pues nada, queridos amigos, aquí lo vamos a dejar, que ya voy, como siempre, pasadísimo de tiempo sobre mi medida ideal áurea de podcast, medida de tiempo, quiero decir, y os dejo hasta mañana. Shot by Odin's proclaim, jealous thanks